En 1955 existía un descontento por parte de la clase alta que no se veía beneficiada con las políticas de Perón. La Iglesia Católica se suma a la oposición luego de que el peronismo sancionara la ley de divorcio, legalizara los prostíbulos y suprimiera la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la escuela pública. El 11 de junio de 1955 se llevó a cabo la más grande manifestación en contra del gobierno. Con la excusa de la celebración del Corpus Christi, se reunió toda la oposición y marcharon hasta el Congreso. Desgastado, superado por los acontecimientos, el gobierno parece impotente ante los hechos. Sus partidarios apenas lo defienden. La oposición está en las calles y en las plazas. La represión acentúa la crisis. Corrupción, venalidad, dictadura, la firma de un confuso contrato petrolero son los argumentos que esgrimen quienes buscan la caída del gobierno. 5 días más tarde, el 16 de junio, sectores de la Marina y Aeronáutica hacen saber su descontento con el gobierno de la peor manera. Esa mañana, 30 aviones bombarderos sobrevuelan la Plaza de Mayo con la intención de matar al presidente. Al enterarse de esta maniobra, advierten a Perón y este se refugia en los sótanos del Ministerio de Guerra, desde donde planifica el contraataque. Los aviones dejan caer las bombas sobre la plaza generando caos entre los civiles. Al cesar el bombardeo, el número de muertos supera los 300 y más de 1000 heridos. En los días posteriores, la crisis política se intensifica. Cuando el ambiente ya estaba calmado, Perón cambia la táctica y aumenta la presión, arrojando una consigna contundente. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. El 16 de septiembre se toman las principales guarniciones militares del país. El 20 de septiembre, Perón pide asilo en la Embajada de Paraguay y el 3 de octubre sale en un avión hacia Asunción, iniciando un largo exilio del país. Se autodenominaban Revolución Libertadora, porque consideraban que el pueblo debía vivir libre de los caprichos del dictador, que abusaba de la fuerza del gobierno. Lo que vemos con nuestros ojos. Ha caído un manto de nieve de pañuelos blancos sobre ese pedazo de historia que es la Plaza de Mayo. El comandante militar del levantamiento, teniente general Eduardo Lonardi, asume la presidencia de la nación. Lonardi representa al ala blanda de la revolución, ya que intenta la conciliación con los sectores sindicales del peronismo siempre y cuando acepten distanciarse de la figura de su líder exiliado. La línea más dura, representada por el vicepresidente Isaac Rojas, consideraba que el peronismo debía ser desterrado de la faz de la tierra. Estas circunstancias llevaron a Lonardi a dejar la presidencia y el 13 de noviembre asumió el general Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu comenzó un periodo de persecución contra el peronismo y sacó el decreto 4161, que estableció la prohibición de toda actividad peronista. El simple hecho de nombrar a Perón o a Evita era considerado un delito. Se intervino la CGT, se encarceló a los dirigentes y se secuestró el cadáver de Evita. A esta política se la denominó período de desperonización, en alusión al período de desnazificación tras la caída de Adolf Hitler. Se derogó la reforma constitucional de 1949. Se dejó vigente la Constitución de 1853.
Se desnacionaliza la economía asumiendo medidas liberales e ingresando al FMI. Se formó la Junta Consultiva, que reemplazaba al Congreso con miembros antiperonistas. Un grupo de militares leales a Perón, liderados por el general Valle, organiza un levantamiento armado, exigiendo el cese de la proscripción al peronismo, la restitución de la Constitución de 1949 y la liberación de los presos políticos. El objetivo era claro: que se dieran las circunstancias para que Perón vuelva al país. Los levantamientos fueron sofocados y al día siguiente se establece la ley marcial y se llevan a cabo varios fusilamientos, incluido el del general Valle. En los lugares de trabajo se crean los comandos de resistencia. Realizaban sabotajes, averiando máquinas, deteniendo la producción o simplemente silbando la marcha peronista. En 1957 se lleva a cabo el Congreso Normalizador de la CGT, que fracasa, pero se forman 62 organizaciones de la mayoría peronista. Esto le dio un marco legal y organizativo al peronismo. Se convocó a una convención constituyente. El peronismo, que continuaba siendo la primera mayoría, votó en blanco en repudio a un sistema que lo excluía. Cuando en abril se produce la convocatoria, nosotros la atacamos, yo diría despiadadamente, allí y en todas las tribunas públicas, señalando que la reforma constitucional debe ejercerse a través de las disposiciones que la propia Constitución establece, es decir, los 2/3 de los legisladores. Y aquí no había legisladores, había un decreto de un poder de facto. Y el poder constituyente reside en el pueblo, no en los poderes constituidos a espaldas de la Constitución. Finalmente, la Convención Constituyente anula todas las modificaciones instaladas por el peronismo y restablece el texto de la Constitución anterior a 1949, añadiendo únicamente el artículo 14 bis, que incluye los derechos del trabajador. Una vez derogada la Constitución peronista, el gobierno de la Revolución Libertadora llama a elecciones presidenciales. El radicalismo está dividido entre Balbín, que estaba de acuerdo con las medidas de Aramburu, y Frondizi, que estaba en contra de la proscripción y buscaba negociar con el peronismo. Aramburu confiaba en que Balbín ganaría las próximas elecciones, pero no contaba con que Frondizi había hecho un pacto con Perón a través de John William Cook, su mano derecha en Argentina, prometiendo legalizar el partido peronista. Gracias a este pacto, Frondizi gana las elecciones.